Así vimos, ¿no? ¿Cuánto era aquí la presión? 17.2. Presión capilar 17.2. Bien. Hasta ahí bien. Y siempre en la mente de ustedes, esto tiene que estar conectado ¿a quién? ¿A quién? Ventrículo izquierdo. Siempre. Y esto siempre aurícula izquierda. Les voy a repetir hasta el último día de la clase, de las clases. Presión 3, 120/0, en aorta, todas sus gotas, 120/80, arteriola 60, y acá 17.3, y aquí recordamos que era 10, ¿y dónde termina eso? En la aurícula derecha. Bien. Y dijimos que la presión venosa central era 0, no hay presión ahí. Y que en el ventrículo derecho era 25/0. Bien, son datos que siempre los tenemos que recordar. Entonces, por favor, cuando dice la última parte de la definición, reducción de la perfusión tisular, ejemplo de perfusión tisular. Ejemplo, ¿quién me da un ejemplo? Un ejemplo de perfusión tisular. Ya, yo doy uno y ustedes dan los demás. Riñón, 1200 ml por minuto. Riñón, 1200 ml/minuto. ¿Cerebro? 700 ml. Bien. Cerebro, 700 ml/minuto. Perfecto. Eso es perfusión. O sea, la cantidad de sangre que mi tejido recibe en un minuto. Se perfunde. Y para que la perfusión sea perfecta, ¿qué necesito? Una presión. Bien. Una presión. Necesito un gasto cardíaco 5 litros/minuto o 2,5 por metro. ¿Cómo era? 2,5 litros por metro de superficie. Esos parámetros siempre los tenemos que recordar si queremos entender. ¿Estamos? Bien. Pero ahora significa que en el estado de shock, cualquier tipo de shock, va a caer la perfusión tisular. ¿Y por qué va a caer la perfusión tisular? Porque va a disminuir el gasto cardíaco. Excelente. Entonces, primero vamos a tener elementos que disminuyan el gasto cardíaco. Entonces, si yo tengo gasto cardíaco bajo, menor de 5 litros, esto va a repercutir sobre la presión arterial y va a ser menor a 90 milímetros de mercurio, la media. Y esto va a repercutir a también disminución de la presión tisular. ¿Y cómo va a estar el retorno venoso? Bien, retorno venoso bajo, presión de la aurícula derecha. Si era 0, si le llega menos sangre, no se olvide, presión venosa central baja, esta presión baja, presión de la arteria, ¿cuánto era aquí la capilar? ¿En el pulmón? ¿Cuánto era? En el pulmón. Ya, recordatorio, 7 mmHg. La presión capilar pulmonar. ¿Vamos? Bien. Ahora quiero que alguien, de los que ha revisado el tema, lea la definición de estado de shock. Léalo. El estado de choque se define como la disminución generalizada de la perfusión tisular que conduce a hipoxia cerebral. Punto. Palabra clave en él. Dice disminución generalizada. Ah, entonces no solo es riñón, es hígado, es piel, perfusión de piel, es corazón. Vayan sacándome el dato de el flujo de corazón. El corazón. Entonces, como consecuencia del gasto cardíaco bajo,
todos estos órganos reciben menos sangre. Esa palabra la vamos a manejar desde ahora con el nombre de disminuye la perfusión tisular de cada órgano. Dice generalizada. Entonces, la paciente que atendí anoche, 7 litros de sangre fuera del intestino. ¿Cómo estaba la presión arterial? Bajísima. Baja, estaba en shock. Estaba en shock la señora. Pero no solo era en el intestino, era piel pálida porque estamos en shock. Entonces, esa palabrita me subraya disminución de la perfusión generalizada. Entonces, todo esto es para decir generalizada. ¿Siga? Que produce hipoxia celular. Y Un ratito. Causa. Ahora, la reducción de la perfusión tisular, ¿qué causa? Bien, hipoxia celular. Lo voy a poner así. Hipoxemia. Y abajo voy a poner hipoxia. Bueno, entonces, ¿cómo voy a definir hipoxia, hipoxemia? Tengo que saber lo fisiológico, ¿no ves? Primero. Entonces, este es un dibujito para hablar ya del tejido. Voy a hablar solo de oxígeno. Por cada 100 ml de sangre, ¿cuánto llega de oxígeno acá? Eso se llama oxígeno. Oxígeno acá son 20 ml por cada 100 ml de sangre. Bien. 20 ml. Eso es en condición fisiológica. ¿Cuánto sale de oxígeno al tejido? Eso desde ahora vamos a llamar VO2. Se llama extracción de oxígeno. ¿Y cuánto es la extracción de oxígeno? Es el 25%. En condición fisiológica. El 25% de 25, ¿no ven? Igual a 5 ml. Y si el paciente está haciendo ejercicio, condición fisiológica, mire la cantidad que se extrae, 75%, el VO2. Esta es una palabra nueva que van a manejar, VO2. 75 en condición fisiológica, pero en ejercicio. Entonces, recapitulando. Si decimos que hay una disminución de la perfusión tisular, ¿cómo va a estar la llegada de oxígeno? ¿Serán 20? No, eso va a causar hipoxemia. Si aquí hay hipoxemia, ya trabajemos sobre 10 ml como ejemplo. Ejemplo, 10 ml de VO2. Se llama la cantidad de oxígeno que llega por 100 ml. Esto es el estado de shock, ejemplo. Si trabajamos con 75%, ¿cuánto es el 75% de 10? 7,5. Bien. Entonces, esto va a llevar al VO2 de 75%, pero 7,5 ml de oxígeno. Señores, y dijimos nosotros que lo normal era, en estado de ejercicio, era el 75%, o sea, tendría que ser 15 ml. En estado de shock debería ser el 75%. ¿Sí? En shock. O sea, en shock la extracción aumenta. O sea, acaban de aprender que en shock la extracción aumenta. Pero resulta que acá yo no cubro estas necesidades. Por eso dice hipoxemia e hipoxia. O sea, la célula va a estar con menos oxígeno, consecuencia de la reducción de la presión de perfusión, consecuencia de la caída del gasto cardíaco. Siga leyendo. Y de mantenerse lleva a una disfunción en insuficiencia orgánica múltiple. Bien, si esto persiste, si persiste la disminución de la perfusión tisular, si persiste la hipoxia, esto va a llevar a que los órganos, todos estos mencionados, empiezan a ser disfuncionantes. El hígado empieza a excretar la bilirrubina, acumula bilirrubina. El riñón acumula creatinina porque ya no es funcionante. El cerebro
no está bien oxigenado y el paciente va a estar agitado. Entonces, al final, si el shock no lo llegamos a controlar, vamos a terminar con una progresión de disfunción multiorgánica. Entonces, esa era la primera parte de la tarea. Bueno. Si disminuye la presión tisular y la cantidad de oxígeno, ¿aumentaría la cantidad de dióxido de carbono obtenido? ¿O seguiría igual la cantidad de dióxido? No. La ventaja del dióxido de carbono que usted tiene es una superventaja. Es 100 veces más difusible que el oxígeno, más soluble que el oxígeno. Entonces, y el paciente está con taquipnea. O sea, la taquipnea hace que uno elimine el dióxido de carbono. O sea, no hay acúmulo de dióxido de carbono. Pero cuando entremos, escuche esto. ¿Cómo se llama usted? Dante. Del hospital Dante Pasanese. Dante. Si, escuchen este dato. Quiero que no me malinterpreten. No hay subida de CO2 porque hay taquipnea. Pero si se cumple lo que dijo su compañero, la última fase, no recibió ayuda el paciente y estamos en disfunción de pulmón, entonces en esa situación hay acúmulo de dióxido de carbono, porque hay cortocircuitos. Ahí cambia la figura. Entonces, mientras no haya disfunción y estemos en shock, el CO2 no se acumula. ¿Estamos? Ya. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál era? Fisiopatología del shock. El shock hipovolémico. Ya está, ya dijimos. Ahora, tercera. ¿Por qué hay taquicardia? Eso. ¿Por qué hay taquicardia en el shock hipovolémico? Creo que es por la falta de No me Por digas. activación del No, por simpático habitual, como por mecanismo de compensación. Prohibido decir creo, me parece, no sé. leí en el guido que cuando le falta el oxígeno al cerebro, por lo general activa el centro vasomotor cuando le falta oxígeno al cerebro. Y ese centro vasomotor, a través de la fibra media simpática, eleva lo que es el gasto cardíaco. Por la falta de oxígeno al cerebro, ¿no? Ya, en parte tiene la razón. Tiene menos un punto. O sea, 49 tiene razón. ¿Usted? Hay una disminución del gasto cardíaco que va a activar el sistema nervioso al simpático específicamente. Que ¿Pero va a cómo se aumentar, activa el simpático? Centro vasomotor. No, a ver, oiga, les he dado 40 minutos para que lean. A ver. Barroreceptores, eso, barroreceptores. No me acuerdo. Escuche, estaba pensando hoy día, Detectan ¿cómo los puedo hacer para que los jóvenes, los estudiantes, atiendan? Hoy día, antes de venir acá, estaba reunido con uno de la UDABOL, con uno de la Católica y con uno de la... y yo que soy de la Gabriela. ¿Dónde van a pasar clases? Con los top de Santa Cruz. ¿Qué van a hacer? Con los top sobre la Católica, sobre la UDABOL. Yo doy fe de eso porque los conozco a los internos en el hospital. Así que después no se van a enterar ellos de esta charlita que tenemos a medias, ¿no? No. Oiga, fíjense que solo han leído 4 personas. A ver, otros que no sean ellos. Aunque sea, lea, ¿por qué hay taquicardia? ¿Qué dice? Lea. Lo que subrayó. No, lo que subrayó. Marco teórico. Quiero que aprendan a manejar marco teórico. Marco teórico. Lea lo que subrayó sobre la taquicardia. Los mecanismos compensatorios más inmediatos van a ser sistemas simpático y la retina. El sistema simpático va a estimular a los receptores beta-1 del corazón, lo que va a aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de conducción del miocardio. Perfecto. Pero ¿cómo se activa el simpático? Por la disminución. Lea. La hipertensión arterial hipovolémica estimulará los varios receptores y receptores de ligamiento que determinan una fuerte descarga en el sistema nervioso autónomo. La respuesta simpático suprarrenal tendrá efectos cardiovasculares centrales sobre la contractilidad y frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Bien. Voy a decirle, ¿cómo se llama? Ariel, Ariel. ¿De qué libro leyó? Uribe. Uribe. Escúchenlo a Ariel y me van a responder ahora a la pregunta. Lea de nuevo. La hipotensión arterial y la hipovolemia estimularán varios receptores y receptores de estiramiento. Punto. ¿Cómo se entera, la pregunta para el curso, para todos, cómo se entera el organismo
que hay caída de la presión arterial? Con los varoreceptores. Exacto, porque nosotros tenemos sensores. Sí, pero no en todas. Acá, ya, a este nivel, a ver, escuchen, a este nivel, acá tengo la carótida. No, la aorta. Esta aorta tiene un callado, la que va hacia arriba, ¿no ves? En este callado yo tengo receptores de presión. ¿Cuál es el caballo blanco de Napoleón? Blanco, ¿no? Claro, si son receptores de presión, ¿cómo se llaman? Exacto. Háblalo. Ya. Entonces, se llaman varoreceptores. ¿Qué sensan los varoreceptores? La decaída de la presión. Claro, varoreceptores. Entonces, van a sensar la presión arterial. Entonces, la pregunta que voy a hacer, ¿cuándo se activa? ¿Cuándo? Cuando hay un descenso de la presión arterial. Exacto, cuando hay una caída de la presión arterial. Ahora ya todo lo que me contaron la historia es correcta. Esta información viaja al encéfalo, al tronco, y aquí se activa, de ahí ya viene todo correcto el simpático. Y el simpático va a actuar acá, con el simpático, beta 1, va a aumentar la fuerza de contracción, y aquí miren bien, nodo sinusal, y aquí aparece la taquicardia. Listo. Acá va a aparecer venoconstricción. Venoconstricción. ¿Y ahora qué hay? Mejora el retorno venoso. Mejora el gasto cardíaco. Entonces el paciente empieza son 400 ml de sangre en la reserva a nivel del hígado que yo tengo de sangre venosa. El simpático contrae los vasos periféricos de la piel. Toda esa sangre la lleva al retorno venoso, porque hay una caída del retorno venoso, ¿recuerdan? Sí. Y ahora, ¿qué más va a hacer el simpático? Este simpático va a producir intensa vasoconstricción. Receptores alfa 1. Para intentar elevar la presión. Entonces, de dos maneras yo intento mejorar esto. Elevando el retorno venoso y produciendo vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica. ¿Estamos? Bien. La otra pregunta, la tercera. ¿Por qué aumenta el sistema arterial? Bien. Acá quiero pedirle a la fotógrafa dónde está. ¿Era usted o era yo? Foto. Ya. Título. Yo. ¿Y acá? Ahorita. ¿Está bien? Verifica. Sí, está bien. Al grupo. Enseguida. Acaba de llegar al grupo, señorita. Ame el grupo. Quiero que tenga una buena foto. ¿No? Ninga. Bien. Ahora sí. Ya. Voy a borrar esto, ¿ya? Solo curiosidad, pero honestidad. ¿Cuántos leyeron y respondieron las preguntas? Belleza. Hoy lo van a probar. Belleza. Todos los que levantan la mano, tengan de seguridad. Como dicen los colombianos, póngale firma. Así hablan, ¿no?
ponga, no 51, no. Los que están haciendo este rol de el aprendizaje paso a paso van a tener 80 para arriba, por si acaso. Reducción de la presión arterial, disminución generalizada, disminuir el gasto cardíaco, disminuir la presión capilar media, el verificado de territorio cerebral por cada signo de Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuál era? ¿Tercera? Ya, en realidad, activación vamos a poner. ¿Qué tiene que ver shock con reunión de gestación de aldosterona? No, quiero el texto. Uribe, lea Uribe. Página. Página 280. 280, página 280 de Uribe. La hipoperfusión renal que acompaña estos cuadros estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, cuyos efectos se traducen, entre otros, en mayor retención de agua y sodio a nivel renal. En la retención de agua corporal también interviene la liberación de hormona antidiurética del sistema nervioso central y la descarga del simpático suprarrenal, además de ser un estímulo para mejorar la función cardíaca, produce importantes efectos vasoconstrictores. ¿Cuál es el gatillo? ¿Cuál es el gatillo? La presión. Disminución de la presión renal, digamos. ¿Qué dijimos en shock? Bajar la Gasto presión. cardíaco bajo. Ahora, la perfusión Disminuye. renal, ¿cuánto es? 1100 y 200, ¿no? 1100, ml, 1100, 1100. todavía, 1100 ml minutos. Esto es mi perfusión normal, con un gasto cardíaco Con gasto cardíaco normal. normal, yo tengo esto. Bien. ¿Cuánto es mi VO2? Mi ¿cómo es? DO2. Bien, 20 ml por cada 100 ml de sangre. Bien. ¿Cuánto es mi VO2? Extracción de oxígeno. 5% en condición fisiológica y 75% en ejercicio. O sea, ¿cuánto de oxígeno extrae? Les voy a enviar una tablita al Telegram donde tengo los VO2 y los DO2 para cada órgano. ¿Vamos? Entonces, esto es fisiológico. Entonces, este es mi esquema fisiológico con un VO2 normal y primero DO2 y un VO2 normal. Esto es por 100 ml y esto es de extracción. Ahora hablemos del patológico. Gasto cardíaco, bajo. Perfusión renal, baja. Voy a poner, la señora que atendía ya estaba pálida y tenía presión de 70 de sistólica. Presión de baja, aquí vamos a poner presión arterial media, 90 dijimos, ¿no? Lo normal, 70 vamos a poner, MNHG. Y ahora, ¿qué está mal en este esquema? Hay una cosa que está mal. Voy a poner así, el 1, el 2, el 3. ¿Cuál tengo que cambiar? ¿Qué está mal ahí? Está mal. ¿Será que falta el aparato, la célula? No. ¿Cómo se llama? Ariel, ¿no? Ariel, la pregunta es, ¿qué tengo que cambiar de eso? Yo he puesto 1, 2, 3. ¿Qué está mal? ¿Por qué dicen 2? Dice presión de perfusión, ¿no? Sí. Eso está mal. Sí, Esto está mal. Esto tiene que ser así. Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Usted se encarga del paso. Ya. Esto lo voy a borrar. Entonces, gasto cardíaco bajo. Presión. Ah, así es el orden. Presión de perfusión baja. Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esto, ahora, ya viene lo que usted me decía. Inicialmente,
inicialmente la adrenalina que se libera produce vasoconstricción. Porque se está liberando adrenalina, esto es glomérulo. Entonces, inicialmente se está liberando adrenalina, noradrenalina, vasoconstricción en el glomérulo. Túbulo contorneado proximal va a absorber todo el sodio que puede, no, sodio. Por lo tanto, esto lo mencioné en la clase anterior, pero hoy lo repito ya con esquema. Túbulo contorneado distal, poco sodio, ¿no? Más que todo el proximal. ¿Se acuerdan? Si yo lo absorbo acá en el proximal todo, llego con poco sodio al distal, ¿lo ves? Sí. Eso activa, también lo mencioné en la clase anterior, mácula. Densa. Eso libera renina, angiotensina, Aldosterona. Ahora, detalle. Aldosterona. Detalle. Esto produce, miren, arteria aferente dilatada. Entonces, dilata la arteria aferente. ¿Para qué? Para aumentar la perfusión tisular del riñón. Y que la orina que empieza a bajar suba. Le llamas orina. Porque se está absorbiendo todo el agua. Entonces, consecuencia de la presión arterial media baja, el gasto cardíaco bajo, tengo mucha absorción de agua, mucha absorción de sodio y por lo tanto la manifestación clínica es oliguria menor a 400 ml por día de orina. O sea, lo que yo espero en un paciente en estado de shock es que esté oligúrico. ¿Cierto? Bien. ¿Qué espero en un paciente en estado de shock? Que esté taquicárdico, vasocontraído periféricamente, que esté oligúrico. Y si la presión arterial media es muy baja a nivel del cerebro, mala perfusión tisular cerebral, y va a tener un estado de confusión, alteración del estado de conciencia. Y conciencia no, alteración. Señores, este asunto de alteración del estado de conciencia lo vi en un paciente que llegó 3 de la mañana al hospital. Yo todavía estoy delgado, así el hombre. Era un par. ¿Qué tal? La corteja le dijo, no quiero bailar con vos. No me da la gana. Chupar, que me voy a cortar las venas. Cortarte le dijo, ¡zas! La madre. Oiga, tan bueno fue el corte, las arterias aquí se las cortó. Y eso empezó a salir a borbotones de sangre, borbotones así. Fue tanta sangre que perdió, según cuenta el policía, que había un lago de sangre donde él estaba echado. Señor, lo llevo al hospital, lo llevo. No. Trajeron al hospital, le queríamos tomar la presión arterial, y no era moreno. No se notaba la cabeza. Y empezó a pegarme. Nadie le tomó la presión arterial. Y el residente le hizo un vendaje de compresión, ya no había ni sangre. Mira, el doctor le dijo, que le pase su borrachera y nos vemos más tarde. Entonces, hice mi visita de rutina a 2:30 de la mañana, 3 de la mañana, el paciente estaba muerto. ¿Qué dicen los expertos que miran las redes sociales? Estaba facilingo, estaba visitado el paciente, ¿cómo no se van a dar cuenta que estaba con hipoperfusión? Es fácil de afuera, ¿no? Facilingo. Yo le digo, pero cuando llegó no tenía sangre. La historia de la cantidad de sangre que había allá cuando lo trajeron, nadie nos contó, yo me enteré después. Entonces, esto les grafico para que vean qué pasa con gasto cardíaco bajo, presión arterial media, hiperfusión cerebral, hiperfusión de riñón. ¿Listo? Entonces, para que vean que lo que hace un shock hipovolémico o lo que hace un shock hipovolémico, cualquiera de los dos, van a debutar muy similares. Todos debutan con gasto cardíaco
quedaría uno de estas filas que haya leído? Quería corregir un poco lo que dijo ahí. Es que en cuestión del glomérulo, cuando baja la presión arterial, o sea, cuando hay una hipotensión, hay una menor filtración. Y como hay una menor filtración, en cuestión de ¿cómo se llama? Tubo contorneado proximal, va a haber una mayor absorción de agua, porque Proximal. Proximal, Claro, porque, lo que dijo. Eso dijo. Eso Dijo. dijo. El distal tendría menos reabsorción. Sí, digamos. ya sé, claro. A ver, para estar bien con, ¿cómo se llama usted? Ariel, igual. Mierda, no hay problema, Ariel todo. Yo soy Ariel. A ver, señores, esto quiero que aprendan. Imagínense el túbulo proximal, el contorneado, el asa de Henle y el distal, una esponja. Así yo me imagino. Que está cayendo, ha bajado la velocidad de flujo, está impactando. Baja la velocidad de flujo por estado de shock. Imagínense que hace esa esponja. Absorbe a todo dar. Entonces, si absorbe a todo dar, estoy de acuerdo con usted, agua y sal. Señores, aquí yo no voy a tener, en el distal voy a tener menos de 1 ml por minuto. Esto es un distal oligúrico. Pero lo que quería explicarles, por eso le dije no hablemos del agua todavía. ¿Qué sucede? El sodio cae por la intensa absorción, porque es una esponja. Llega menos sodio al distal. Sí. Y ahí está ¿quién capta eso? ¿Quién manda esa información? A lo que yo tenía entendido, La Mácula mácula densa. densa. Sí, la mácula densa. No se olvide, la mácula densa. Y ahí se libera el reninógeno, la renina, perdón, junto al reninógeno. Se lo estoy repitiendo varias veces. Para lo que es el premio para los que vienen a clase. Reninógeno, renina, riñón, angiotensina 1, pulmón, angiotensinasa, angiotensina 2, y ahí tengo esta acción, que es la segunda parte de la vasodilatación. Dilatación. Ahora lo escucho. a lo que tenía entendido, como en la primera porción se absorbe casi el 70% de todo el agua, Sí. y como cae mayormente altas cantidades de sodio, o sea, al momento de llegar a la mácula densa no detecta la disminución, sino que detecta como un aumento. Esto es lo que ¿Un aumento de qué? digamos, detecta un aumento de lo que es el sodio, porque es... No. ¿Pero por qué? Tarea Ariel. No me lo confundan. Mácula densa detecta los valores de sodio. La pregunta esta es, Ariel. El concepto es este. ¿En qué momento mácula densa libera renina? Cuando la cantidad de sodio que hay en el tubo distal de condición fisiológica cae. Eso quiero que se lleve, Ariel, saque, borra su concepto. Cuando la condición cae. Fíjense dónde está la absorción intensa de sodio acá. Menos sodio distal, activación de mácula densa. Revíselo, Ariel. Ariel, revíselo, no se haga el terco, revíselo. Ariel, hágame caso. Usted está con el concepto viejito del año pasado. ¿Qué? ¿Ese era el viejo? No, su concepto es viejo. Revise. Porfa. Tengo que enseñarles bien y tengo que enseñarles a cambiar conceptos. Y siempre con bibliografía, Ariel. La va a revisar hoy ahí. No, pues Ariel, usted ha tenido un... No sé, su cerebro lo confundió. Ya está. Ariel, ¿quiere aprender de verdad? Hágame caso. Vaya a su libro, revise. Y me escribe, si quiero lo público. Mira, doctor, yo tenía razón. Ya. Me mata. Cuando el alumno le descubre al docente algún errorcito, uno disfruta. Ya, hágalo público. Le autorizo a que sea público. Ya está. ¿Quedó claro? Ya. Cuarta pregunta. ADH. Ahora, aparte de esta fila, les pedí que lean uno. No, de esta fila. A ver, un lector de esta fila. Esta fila no va a probar nada y que sepa. Esta fila. ¿Qué libro? Página. Ya. Página 280 del URI. ¿A qué lado? ¿Derecha o izquierda? Columna izquierda. ¿Qué párrafo? No crea. ¿Es o no es? Entonces escribe párrafo. ¿Qué línea? No, a ver. Oiga, no voy a hablar más porque no me hacía hasta ahí. Me da miedo a mí
Vaya, cruza y ahí va a encontrar mi casa. ¿Frente a qué? ¿Qué letrero? A ver, ¿cómo sería este concepto? Página 280, primer párrafo, de la mano izquierda, ¿no? Mano izquierda, línea 9. Ya, vean todos ahí, lean. La hipoperfusión renal. No, ella. Nombre. La hipoperfusión renal acompaña con cuadros como la ley de renina y medicina del Perón, cuyos efectos se traducen entre otros en mayor retención de agua y semidireccional, en la retención de agua corporal. También interviene en la liberación de hormona antidiurética desde el sistema nervioso central. No explica. Otro detalle que no se olvide. Uribe, doctor, pero en la página 497. 497. ¿Qué columna? ¿Derecha o izquierda? Derecha, en el párrafo que tiene el subtítulo de regulación de la evolución del agua. Segundo párrafo, tercero. Segundo. ¿Qué línea? 11. Línea 11. Vamos, todos ahí. Escuchen. La antidiurética, la hormona antidiurética es sintetizada por células nerviosas del hipotálamo y es segregada por la hipófisis. El principal estímulo para su secreción es el aumento de la osmolaridad plasmática, aunque también la estimula la disminución del volumen extracelular. Sigue. La hormona antidiurética actúa sobre el túbulo colector haciéndolo permeable al agua, con lo que la reabsorción de esta aumenta. Disminuye la osmolaridad plasmática y se excreta una orina más concentrada. La pinta, perdón, ¿sacó foto? Sí, sacamos ya la mandé. Es que estos pensamientos son así creados. A ver. Siga. En situaciones de disminución de la osmolaridad o expansión del volumen extracelular, se inhibe la secreción de hormona antidiurética, se absorbe menos agua y la orina excretada es más diluida. Ya, a ver, vamos a lo siguiente. Si yo estuviera hablando de diabetes, le digo, ¿su nombre? Luis, fantástico lo que acaba de decir. No es diabetes esto es choque. Lo que acaba de decir Luis, lo voy a anotar. Sí, lo voy a anotar. Osmolaridad normal primero, 295. Cuando esto se eleva, se libera de la neurohipófisis ADH. Sí, eso que acaba de ver Ariel está correcto. O Luis, perdón. Pero yo quiero choque. ¿Quién leyó el Porto? Uribe, digo Barahona. Página. La página 115. Columna. A la derecha, donde está el subtítulo de shock no progresivo. ¿Ya? Y en el segundo párrafo dice, por último se menciona el mecanismo de activación de la hormona antidiurética o vasopresina, que es liberada en respuesta a la baja presión en la aurícula, callado aórtico y seno carotídeo. Su acción es dirigida a la retención de agua y a la vasoconstricción arteriolar. Ambas acciones elevan la presión arterial. Ya, entonces vamos a hacer así. Callado. Barroreceptores. Estos barroreceptores sensan presión, ¿no ves? Sí. Y también van a sensar volumen. Entonces, aquí viene la clave. Escuchen esto. Cuando el volumen plasmático es menor al 10% por pérdida de sangre o de agua, estos barorreceptores activan a la neurohipófisis y se libera ADH, la cual es vasoconstricción, causa vasoconstricción y causa absorción de agua. ¿Qué hace la absorción de agua? Aumenta el contorno venoso, aumenta la presión venosa central
y de esa manera mejora la presión arterial. Entonces, dos explicaciones. Cuando hablemos de subida de osmolaridad como consecuencia de tener una diabetes, estos quimioreceptores de la neurohipófisis liberan ADH. Pero hoy estamos hablando de un tema que se llama hipovolemia. La hipovolemia menor al 10% libera, captado por estos vasoreceptores, estimulan a la neurohipófisis y se libera ADH para producir, miren esto, vasoconstricción. Ahora, les digo cómo hago la pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos elementos que producen vasoconstricción? Simpático. Falta uno. Angiotensina 2. 3 son las respuestas. La vasoconstricción periférica es por ADH, es por angiotensina 2 y principalmente por noradrenalina, dependiendo del simpático. Listo. ¿Otra pregunta? Esa era toda. Bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Ajá. Ahora le voy a pedir al curso. Le voy a pedir al curso. Voy a hacer el video con el otro grupo sobre shock. Voy a usar estas gráficas y también voy a usar mis gráficas antiguas. Y quiero que lo miren el video con las dos gráficas. ¿Listo? Y en el otro grupo, escuchen, si me alcanza el tiempo en el otro grupo, voy a avanzar choque cardiogénico. Me va a alcanzar el tiempo. ¿Cuál es? Tengo 3 minutos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la... ¿O me pasé? 35. ¿Con cuánto? 35. Ya. A ver, escuchen. Tengo en el capítulo de choque hipovolémico faltó aclarar es las causas. ¿Cuáles son las causas de choque hipovolémico? Pregunta 5, anote. Pregunta 5. Causas de choque hipovolémico. Diarrea, vómitos, hemorragias. Listo. Perfecto. Si hay un cuadro. De todas. ¿Cuáles son las causas de choque hipovolémico? Son pérdidas de agua por la boca, los vómitos, pérdidas de agua por abajo en las diarreas y las hemorragias. Sí, las hemorragias del tubo digestivo, como esta señora que atendí ayer. Eso, por favor, quiero que tomen en cuenta. Y en shock cardiogénico es lo mismo. Pero el shock cardiogénico es por falla de bomba, porque tiene chagas en fase terminal, porque tiene un infarto agudo de miocardio, porque tengo amiloidosis, si quiere. Y después lo mismo. Es caída del gasto cardíaco, todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Anoche me llegó una paciente 2 de la mañana. Mire, doctor, lo que vomitó mi mamá. Era una foto de sangre viva, un vacín lleno. Presión arterial, ojo, miren esto. Esta es la pregunta de examen. ¿Por qué la señora tenía todavía una media aceptable de 90? La presión arterial media de 90, todavía aceptable. Menos de 90 es shock. Correcto. Porque tenía activado su simpático, su sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que yo charlé con ella, no estaba alterado su Glasgow. Eso fue a las 2 de la mañana. Hoy va a hacer endoscopía y ¿qué encontraron? Unas varices perforadas. Durante la endoscopía sangraba la señora hasta que hizo hipovolemia severa, arritmia cardíaca, paro. Para que vean la magnitud. Si nosotros no logramos controlar la hemorragia, ya sea por una compresión o porque el colega intentaba esclerosar las varices, no vamos a controlar el shock. O sea, tenemos que buscar la manera de controlar eso. Ese paciente vomitó porque no se le hizo un torniquete allá donde estaba en el suelo. Entonces, hay que controlar el sangrado, hay que frenar el vómito, hay que controlar la diarrea,
Si está con pancreatitis, hidratarlo mejor al paciente. Y si es un choque cardiogénico, corregir las causas, si hay un trombo que está obstruyendo la coronaria, romper el trombo. Pero en el caso de la pancreatitis, lo mejor sería no darle nada. Sí, no se da nada, pero se da por suero. Pero se le da suero.